8 de la mañana con 9 minutos. En la línea telefónica tenemos a la licenciada Adriana Rivero Garza. Ella es titular de la Secretaría de la Mujer, con quien vamos a platicar sobre esta situación de violencia intrafamiliar, de violencia contra las mujeres, provocada por esta, bueno, no por la pandemia del coronavirus, pero esta pandemia nos obligó a estar en casa y eso también genera muchos problemas. Adriana, gracias por recibirnos esta llamada. Buenos días. Al contrario, Francisco, buenos días. Muchas gracias por permitirnos informarles sobre el programa que se está implementando en Zacatecas para poder prevenir, contener y en su caso atender la violencia en contra de las mujeres. Y saludo con mucho gusto y agrado a tu audiencia y desearles un excelente inicio de semana. Adriana, esta pandemia del coronavirus nos ha obligado a estar en casa y todavía faltan muchos días que tenemos que estar en casa. Así es. Esto ha provocado otro problema llamado violencia contra las mujeres, en contra de las mujeres, que no es nuevo, pero que hoy se está incrementando. ¿Cómo se está atendiendo por parte de ustedes y de otras autoridades? Así es, como tú lo acabas de mencionar, lamentablemente se conjuntan en la actualidad dos problemas graves que son de salud, COVID-19 y la violencia en contra de las mujeres, que ambos son problemas de salud pública, y el segundo, la violencia de género, pues es un problema también de violación a los derechos humanos. Ante estas circunstancias, distintas instituciones, como lo son la Secretaría de Salud, el DIF estatal, la Secretaría de las Mujeres, la CEAIPS de la Secretaría General de Gobierno, el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General, la Comisión de Derechos Humanos, hemos implementado este plan en contingencia Estamos Juntas, que contiene tres ámbitos o tres grandes áreas. La primera, que tiene que ver con acciones de prevención de la violencia en contra de las mujeres, que básicamente implica una campaña en redes sociales que está dirigida a tres aspectos importantes. El primero, que tiene que ver con fomentar el trabajo corresponsable en el cuidado y en las tareas, en el cuidado de las y los otros y en las tareas domésticas, así como reconocer también que todavía a las mujeres se les asignan estos dos trabajos y por tanto implica pues dobles o triples jornadas laborales. La segunda área es, por supuesto, la violencia en contra de las mujeres, y en ese caso se estará fomentando relaciones familiares respetuosas, armónicas, igualitarias, y el tercer ámbito estará dirigido también a la prevención de la violencia sexual infantil. Otra de las acciones serán las de atención, y por ello se creó una red de 59 profesionistas de esas instituciones que te mencioné. Estaremos atendiendo en una página de Facebook, en Contingencia Estamos Juntas, que pueden encontrar en @estamosjuntasac. Allí se estará brindando principalmente contención emocional, es decir, atención psicológica, también asesoría legal, en su caso, acompañamiento. Esto implica también que se estarán implementando acciones de seguridad ante casos urgentes o graves, y ante ello se implementa el Sistema de Información de Policía Estatal, SIPE, que es una plataforma que va a agilizar la denuncia y la geoubicación espacial de la mujer que sea víctima de violencia. De inmediato acudirán elementos de seguridad pública, si así es el caso, a su auxilio. Entonces, este plan es un trabajo coordinado e interinstitucional, pues para poder atender ante esta contingencia los posibles hechos de violencia familiar que pudiesen presentarse en Zacatecas. Como sociedad, Adriana, ¿cómo Sí. podemos detectar esa violencia en contra de las mujeres y a la vez a dónde la podemos denunciar? Miren, es un aspecto importante que acabas de señalar, porque como sociedad primero tenemos que generar conciencia social de que primero la violencia no es normal, no se debe de justificar, y que ante estos contextos de crisis, sin duda de crisis, pues por el aislamiento, primero va a haber crisis emocional.
psicológica, pero también ante las crisis económicas aumentan las tensiones y todo esto posiblemente pudiera derivar en relaciones violentas, no solamente hacia las mujeres, sino a niños, niños o personas en condiciones de vulnerabilidad. Por eso se hace este programa en donde se le dice a la ciudadanía que las instituciones adaptamos nuestros servicios a las nuevas circunstancias. Esto no quiere decir que dejemos de atender en los centros, en los diversos centros de atención. Se estará trabajando con guardias específicas, tal como se ha dictado a través de las autoridades administrativas, generando siempre las condiciones de sana distancia, de seguridad, para resguardar la salud de las mujeres, sus hijas e hijos. Y también decirle a la ciudadanía que juntos pueden apoyarnos en estos trabajos coordinados, porque finalmente también es las y los vecinos quienes denuncian los hechos de violencia, incluso las y los hijos quienes acuden a las instituciones o nos llaman por teléfono o nos escriben para denunciar un hecho de violencia. Incluso en otras ciudades, en otros estados también se están generando redes, se les están denominando redes de amigos, en donde a través de grupos de WhatsApp están constantemente monitoreándose y en algún caso de violencia lo hacen de conocimiento de las autoridades. A mí me parece que es importante en estos contextos de crisis, de contingencia, poder hacer un llamado a la ciudadanía zacatecana para que juntos podamos prevenir sobre todo estos hechos que pudieran presentarse, porque no queremos que en Zacatecas pues tengamos más hechos de violencia todavía más graves, porque existen, todos los días los registramos y ante contextos de aislamiento pues pudieran agravarse. Ya ha crecido nuestra cultura de denuncia, Adriana. Y Sí, te pregunto por un lado, y por otro lado, en el caso este que estamos platicando, casos generales de violencia contra la mujer, ¿es anónima la denuncia? no, bueno, normalmente solicitamos el nombre y los datos de la persona que está denunciando hechos de violencia. Mira, lamentablemente desde que abrimos esta página ya hemos recibido al menos 4 casos de violencias relacionadas con COVID-19 y con aislamiento, con la sana distancia. Y normalmente cuando se hace este test de medición de riesgo por parte de las y los profesionistas, es necesario solicitar algún dato de la usuaria para posteriormente poder comunicarnos con ella y realizar el acompañamiento. En algunos casos no, depende del riesgo en el que se encuentre la usuaria. Es decir, si la mujer acude a las instituciones para recibir contención emocional, pues no es necesario solicitarle los datos. Sí se hace un llenado de registro con el nombre de usuario que tiene en redes sociales. Sin embargo, hay unos casos que debo decirte, Francisco, sí se han solicitado datos, por supuesto que nos los brindan, y esto permite a las instituciones ir hacia sus domicilios y brindarles este acompañamiento. Hasta el momento no se ha solicitado seguridad, pero sí el acompañamiento a las instituciones para poder rápidamente generarles las condiciones y la atención integral para la solución de su caso. Entonces, digamos que depende del caso si se nos proporciona la información o no. Hasta el momento así ha sido y bueno, pues estamos en la disposición de poderle generar a las mujeres las redes necesarias para que podamos hacer frente a estas situaciones. Estamos platicando con Adriana Rivero Garza, titular de la Secretaría de la Mujer. Adriana, en el caso de que se detecten más casos o los que ya se tiene que extraer del hogar al marido o a la esposa, a la mujer agredida. ¿Qué pasa con ellos? ¿Hacia dónde van? Mira, la ley, las leyes que regulan la atención a la violencia en contra de las mujeres son muy claras. Primero, no podemos en primera instancia, como primer paso, sacar a la mujer de su domicilio, a sus hijas e hijos. Primero con quien se tiene que trabajar es con la persona generadora de violencia y para ello existen medidas o órdenes de protección que van desde la imposibilidad de acercarse al domicilio, la imposibilidad de acercarse a algunos
metros de distancia de la mujer, de sus hijas e hijos, y hay otras medidas todavía más restrictivas. Entonces, el primer paso es trabajar con la persona generadora de violencia o generar estas órdenes de protección. En segundo lugar, cuando la mujer no tiene la posibilidad de quedarse en estos espacios, deben de buscarse redes familiares o de amistad que puedan apoyarla en el tránsito de cuando hay una situación de violencia. Y en última instancia, cuando la mujer su integridad está y su seguridad, incluso la vida está en riesgo, entonces sí se genera la posibilidad de que ellas salgan de su domicilio y tengan que acudir bueno, en este caso, en el caso de Zacatecas, al albergue del DIF de Zacatecas. Es decir, en ese sentido que ante esta contingencia, Secretaría de las Mujeres ha ya fortalecido o apresurado el que el refugio en el estado de Zacatecas esté listo. Los refugios deben de contar con medidas de seguridad que nos dicta la Federación, y ante esta contingencia esperemos que el próximo mes, es decir, en abril, ya podamos estar en funcionamiento, porque sabemos perfectamente bien que es muy posible que ante esta contingencia pues muchas mujeres van a requerir de este espacio de seguridad. Entonces estamos trabajando también en ello. Ojalá que no sea así, pero si es necesario, bueno, ya podremos contar con el servicio de refugio. Adriana Rivero, en estos casos, unas víctimas, no quisiera llamarles víctimas colaterales, pero bueno, sí, no se me ocurre la palabra, son los niños, las niñas, los hijos. ¿Ustedes también atienden estos casos? Porque también hay violencia contra ellos. No, por supuesto que sí. En muchas ocasiones, insisto, las relaciones de pareja tóxicas o que no se generan en este ámbito de respeto, pues a quienes más dañan o más vulneran también son a las hijas y a los hijos, e insisto, o a personas en condiciones de vulnerabilidad, como adultos mayores, personas con discapacidad. Entonces sí, esta red está conformada por estas instituciones que no solamente atienden a mujeres víctimas de violencia, sino que también atienden a niños y niños. Se estará generando a partir ya de esta semana videos informativos sobre cómo reaccionar ante contextos de crisis o de tensión dentro de los hogares, e insisto, también estaremos trabajando con niñas y niños en la prevención de la violencia sexual infantil a través de cuentos que ya han sido utilizados en diferentes municipios y que, bueno, trataremos de difundirlos a través de redes sociales para que también las y los chiquitines cuenten con esta información. Pero sí, por supuesto que sí, también este plan está dirigido o pensado con este enfoque transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes. Adriana, muchísimas gracias por habernos recibido esta llamada. Repíteme a dónde podemos acudir en caso de violencia contra las mujeres, en caso de que detectemos esa violencia. Bueno, de entrada están todos los centros de atención de Secretaría de Salud, los CEPAVIF, también están los centros de atención de la Secretaría de las Mujeres, obviamente el Centro de Justicia para las Mujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, los módulos de atención inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública, el CABIS y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. La Comisión de Derechos Humanos también se sumó a este plan. De entrada estamos trabajando guardias y allí se pueden atender. Si no tienen la posibilidad de ir a los centros de atención, también pueden llamar al 911, que forma parte de una ruta única de atención para llamadas urgentes. Y quien no pueda hacer llamadas telefónicas, porque también eso hay que decirlo, ante estas contingencias y condiciones de aislamiento, muchas mujeres no van a poder ni siquiera hacer una llamada. Ante ello, pueden escribirnos a la página de internet de Facebook en Contingencia Estamos Juntas, @estamosjuntasac. Allí pueden escribirnos y de inmediato una profesionista se pondrá en contacto con quienes nos escriban para poderle brindar la atención que nos solicite. @estamosjuntasac. Adriana Rivero Garza, secretaria de la Mujer, muchas gracias por esta participación. Muchas gracias, que tengan excelente mañana. Gracias. Ella es Adriana Rivero, titular de la Secretaría de la Mujer, platicando o explicando qué hacer en el caso de que usted, como vecino, detecte violencia intrafamiliar, detecte violencia contra las mujeres.
Usted, como zacatecano, ¿qué hacer si sabe de un caso de esta magnitud? Son las 8 de la mañana con